Por ejemplo, todos los que trabajamos 8 horas o más, estás todo el tiempo precisamente con una mente mariposa, aunque esté dirigida, pero sabemos que de todas maneras estás distraído porque estás en otra cosa. Cuando estamos empezando, esto de alguna manera te va a evitar estar trabajando, el estar despierto. ¿Cómo le hacemos para poder empatar exactamente? Eso es importante porque las personas no pueden ni deben renunciar a su vida, ni es tampoco factible que renuncien a su vida para dedicarse a su despertar. ¿Por qué? Porque pueden ser padres de familia, tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, no es tan fácil, a lo mejor un muchacho más joven o una persona que ya salió de responsabilidades puede, pero hay una etapa bastante, la crianza humana es muy larga, nada que ver con la crianza de otros animales, ¿entienden? La crianza del ser humano es muy larga, aviéntense 30 años para dejar listo a un ser humano, 30 años, ¿entienden? Entonces, esos 30 años es lo que estás comentando, cómo un hombre puede caminar su proceso de despertar y no renunciar, ¿no?, a su vida y a mantener a su familia y a sí mismo también, ¿no? Entonces, la idea central es, si tú no puedes cambiar tu vida, entonces tienes que meter la enseñanza a tu vida. ¿Ves? No vas a cambiar, a dejar tu vida como alguien que quisiera o pudiera y se va a ir al bosque o a un monasterio o a una cabaña de retiro y a dedicarse a eso, ¿no? No vas a hacer eso por lo que estamos ya comentando. Entonces necesito meter la enseñanza a mi vida. Ahora, ¿cómo meto la enseñanza a mi vida? Tengo que saber exactamente que desde que yo me levante hasta que me acueste, todos los instantes del día, todos, ¿no?, son la oportunidad de estar practicando la enseñanza. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a poner un recorrido. Si yo me despierto temprano en la mañana, cobro conciencia de mi cuerpo, ¿ok? Escucho los primeros sonidos. Ahí hay dos posibilidades. O la mente empieza a pensar en asuntos, preocupaciones o cosas que tengo que hacer, o simplemente empieza como una llave abierta de pensamientos que empiezan a fluir, ¿no? En vez de hacer eso, en cuanto cobro conciencia, debo inmediatamente hacer uso de la atención y dirigirla y anclarla, por ejemplo, en mi cuerpo. ¿Ves? Son dos posibilidades. Una, hago lo de siempre, o empiezo a pensar. Número dos, empiezo a planear. ¿Qué tengo que hacer hoy? Tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? O me empiezo a preocupar, ¿no? Hoy quedé de pagar no sé qué cosa y no tengo ni cómo pagarlo. Entonces están las preocupaciones, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, inmediatamente cobro conciencia de mi cuerpo en la posición que está. Está atento, está el cuerpo recostado, y entonces cobro conciencia de mi cuerpo. Ahí lo anclo, ¿entienden? Anclar la conciencia es me agarro de algo para que la tendencia de la mente, que se llama poderosa tendencia de la mente a divagar, no aparezca. Entonces anclo mi atención en mi cuerpo. Pasa un momento y entonces ahora ya estoy en la posición despierta, atento, ya estoy cobrando conciencia, está la luz de la conciencia prendida. ¿Qué estás alumbrando con tu atención? Tu propio cuerpo. No has hecho nada, estamos hablando de los primeros minutos. Luego viene entonces la propia atención y la conciencia empieza a informarse de otras cosas, ¿no? Sonidos exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese momento, si todos los días en la mañana hago eso, empiezo a cambiar una forma en que trabaja, si ustedes quieren llamar, mi propio cerebro, ¿no? Cambia, y en vez de que opere de una manera, ¿no?, un río de pensamientos, ya sean dirigidos o no dirigidos, en vez de eso, atención. Entonces, ahora llega el momento de incorporarse y pararse, ¿no? Y entonces siempre estoy buscando que el estado esté despierto, ¿sí? Y luego entonces me voy a bañar, digamos, me voy a rasurar, me voy a vestir, y siempre estoy tratando de que la luz de la conciencia y la atención esté presente en el presente, no que esté yo en una divagación y distracción.
Hay personas que preguntan, pero bueno, ¿y entonces cuándo voy a planear? Cuando tú lo quieras. Cuando verdaderamente ya te bañaste, ya te despertaste, te bañaste, desayunaste y en coche te fuiste atento a tu oficina, vamos a suponer, te sientas en tu oficina, llegó el momento de pensar. Y entonces llegó el momento de abrir, ¿no?, tus cosas, empezar a ver, ¿no? Con el tiempo vas a poder estar atento y despierto también ahí, pero es difícil. Cuando entran las llamadas, etcétera, es difícil, ¿no? Pero la cosa es que tengas siempre el control y no que ello suceda. Llego yo, me siento en mi oficina, abro mi agenda, mis pendientes, ¿no? Y entonces ahí empieza una labor ya de trabajo mental. ¿Sí se siente? Y vamos a suponer que llega el descanso y entonces en una hora después o 2 o 3 quiero descansar y quiero dar una vuelta a la manzana. Quiero descansar o enfrente hay un café, me voy a tomar un café. Inmediatamente vuelvo a estar muy pendiente, me voy a ir de aquí al café de enfrente donde acostumbro tomar café o dar la vuelta a la manzana, atento. ¿Ya viste? Y entonces todo va, empieza a haber un cambio extraordinario, empiezas a tener el control de siempre estar atento y despierto, presente en el presente, y cuando quieras usar tu mente de manera dirigida, creativa, imaginar, porque los negocios a veces, el trabajo requiere imaginación, ok, todo está bien, pero que no suceda, sino que tú lo haces con voluntad. ¿Sí está? Eso es bien importante. Termina el día y entonces siempre vas en ese tren y ya al acostar, nada más para finalizar, tampoco me acuesto y suelto la cabecita y empiezan todos los pensamientos, sino estoy nuevamente, me voy al cuerpo, relajo mi cuerpo y me quedo ahí quietecito, como pollito, calientito. Y entonces de repente en un buen momento, ¡clac! Y al otro día, ¡clac! Se apaga el cerebro, ¿no? Mantener la atención y la conciencia durante las horas en que el cerebro se apaga es más complejo, no es una meta viable de momento. El cerebro se apaga, ¿no? Toda la energía que está en el cerebro hace esto y se va hacia la base. Entonces la persona queda dormida, ¿no? Pierdo contacto con mis sentidos con el exterior y entra una vida vegetativa. Eso que queda prendido del cerebro se ocupa del corazón, la sangre, digestión y cosas que no. Entonces, bueno, esto contestando a que cómo debo meter la enseñanza a mi vida y no cómo debo salirme de mi vida para ir a la enseñanza.